Presentamos a dos figuras clave: el Papa Auto I, un joven con pelo blanco que parece tranquilo, pero ojo, no te dejes engañar. Y por otro lado, el emperador Heinrich Carlos II, un tipo con energía de sobra, recién ascendido al trono del Sagrado Imperio de Camelot. Su primer encuentro fue en la coronación, un evento mega importante que marcó el comienzo de una nueva era. Y hablando de épocas, este es un mundo donde el setonismo domina todo. Su doctrina, creada por el dios del amor Joan, se basa en el amor, la generosidad y la fertilidad. Lo más curioso, fomenta el amor libre y la procreación sin límites. Esta religión entrena a miles de fieles y tiene un control brutal sobre todo el continente. En una época donde la fe manda, un cortesano dice que el Papa Auto I es tan o más poderoso que el mismo emperador. Y Heinrich lo sabe. Mientras miran a la multitud, el cortesano sigue con su monólogo de lo más cringe, elogiando al Papa como si fuera un ídolo de moda. Dice que es impresionante que a su edad ya sea Papa y que su cara es una obra de arte. Después, le pregunta si es cierto que es el segundo hijo del duque de Sajonia, así que su familia tiene mucha influencia en el Vaticano. Pero ahí, el aire cambia. El ambiente se pone medio raro, tipo, ¿esto es real? Los rumores dicen que la familia Sajonia metió a Auto I en el trono gracias a su belleza y su cuerpo, y que él mismo usó su encanto para seducir arzobispos, aprovechándose de sus debilidades. El emperador escucha todo con cara de ya, lo sé, sin mover un músculo. Incluso suelta que la doctrina del amor libre del Papa ha generado un montón de chismes sobre fiestas sin límites y descontrol total, dejando al país en ruinas. Pero vos sabés, para ganar tenés que conocer a tu enemigo, y el emperador lo tiene claro. En medio de todo esto, el emperador se acerca al Papa con una sonrisa de oreja a oreja y le suelta que es un honor tener al Santo Padre en su entronización. El Papa, como siempre, tranquilo, sin alterarse, le responde que obvio que tiene que estar por el futuro de Camelot. Y el emperador, con esa sonrisa que no deja lugar a dudas, solo dice «gracias», como si todo estuviera arreglado. Le ofrece una copa con una sonrisa de mejor que un mentor y le pide que lo guíe porque él, al fin y al cabo, es un novato en esto. El Papa, con su calma de siempre, dice que él también está aprendiendo bajo Seton. Pero el emperador lo corta con un elogio rápido. Tu liderazgo es impecable y todos te aman. Y ahí, sin avisar, le lanza la bomba. ¿Oí que tu relación con los fieles es muy fuerte? ¿Es una relación del cuerpo? El Papa ni se inmuta. Solo le asegura, con la misma calma de antes, que sigue las enseñanzas del amor de Seton. Le recomienda al emperador que también regale amor a su pueblo con muchos hijos para la familia real. El emperador ríe forzado, agradeciendo la gracia del Santo Padre. Pero por dentro, Heinrich se revuelve. ¿Me estás diciendo que yo tenga que sembrar como vos? ¿La ironía es tan fuerte que duele? Mientras el emperador se va, pensando en el Papa esparciendo semillas por donde sea. Los sonidos de la fiesta, que supuestamente son celebraciones de amor libre, empiezan a sonar más como una pesadilla. Se vuelven insoportables. Gemidos, risas, voces de placer por todos lados, y Heinrich, completamente asqueado, se tapa la cara. Seton, lo siento, pero no puedo aceptar esta mierda, piensa. Sin dudarlo, ordena. Al final de la fiesta, apaguen todo. No quiero ver ni un solo rastro de esto en el Palacio Imperial. El emperador sale al jardín buscando un poco de aire, tratando de calmarse. Y ahí, sentado solo en una fuente, lo encuentra al Papa. Heinrich le pregunta si también salió a despejarse, como si fuera lo más normal del mundo. Pero cuando lo ve, cara roja, ropa desordenada y ese olor a alcohol que ni el viento puede disimular, no pudo evitar notarlo. El Papa estaba borracho. El emperador se lo guarda en la cabeza. ¿Por qué le di tanto alcohol? No fue casualidad, y eso lo pone en alerta. Cuando el Papa intenta levantarse, todo se vuelve un caos.
Tropieza como si el suelo fuera un tobogán. Heinrich reacciona por instinto, como si no tuviera otra opción. Lo agarra y le pregunta, con cara de preocupación, si está bien. El Papa Otto lo mira, rojo como un tomate y medio aturdido por el vino, y solo logra decir sí, con una sonrisa que parece sincera, pero con ese toque suyo tan característico. Le dice gracias Heinrich, no puede evitar sonrojarse, el aire entre ellos se pone pesado. De repente el Papa se apoya en él, un poco wobbly, y la vibra ahí es clara. Algo está pasando. Heinrich lo sostiene, sus corazones palpitando como locos, y se pregunta en silencio, ¿estás tratando de seducirme? Está en un debate interno, dudando si decir algo. Pero el Papa, notando sus manos frías, le toma una con suavidad, sus dedos cálidos contrastando con los suyos helados, manos como fuego. Le dice el Papa con una sonrisa que te deja sin respiración. Heinrich se queda helado. Ahí, en medio de la conversación, se da cuenta, esto no es solo carisma, es una táctica. Ya había escuchado los rumores, pero ahora lo siente en su piel. No es casualidad, es un juego. Y ahí, con esa cercanía que te pone los pelos de punta, pregunta, ¿sería malo? ¿No sería normal en nuestra sociedad un poco de contacto físico? Fortalece los lazos, dice, mientras aprieta su mano con una sonrisa que no deja lugar a dudas. Y sin más, lo arrastra al invernadero. Pero de repente todo cambia. Tiempo después, alguien revisa las manos del Papa. No importa cuántas veces lo revise, dice, esto es seguro, su santidad está embarazado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué diablos está pasando? Resulta que según la leyenda, el primer hombre en dar a luz fue Lea. Entonces, los descendientes de Lea pueden tener hijos, aunque sean hombres. Pero ojo, no es como si uno se embarazara por un capricho. Es algo raro, y el Papa, al enterarse, está hecho un desastre. Probablemente me voy a morir, piensa, con cara de quien acaba de recibir la noticia más cringe del universo. Papa, segundo hijo de la poderosa familia Sajonia, uno de los líderes religiosos más influyentes, ese tipo misterioso y elegante con todo tipo de rumores. No quiere nada de esto, solo quería vivir tranquilo, sin drama, sin misterios. ¿Por qué a mí?, se pregunta, completamente abrumado, como si el destino le hubiera tirado un meme cruel. Y así, retrocedemos un par de años. Un Otto Sajonia más joven, todavía no papa, es confrontado por el duque Takmar Sajonia, supuestamente su padre, que le grita, «Otto Sajonia, ¿sabes cuántos días llevas encerrado en esta habitación?» Takmar lo encontró metido hasta el cuello en una pila de libros de teología, y Otto, sin levantar la vista, le soltó que solo se había quedado atrapado leyendo, sin darse cuenta del tiempo. El duque, rojo de furia, no podía creer lo que oía. Masticó los papeles como si fueran el pellejo de su hijo y le gritó si todavía se consideraba parte de la familia Sajonia. Le cargó el peso de estar encerrado todo el día, perdiendo el tiempo, y le exigió que saliera a socializar, a vivir algo más que su propia cabeza. Pero para Otto, socializar era una pesadilla. No le gustaba la gente, el ruido, las expectativas, solo quería algo simple, una vida tranquila, sin drama, entrar al seminario, hacerse sacerdote, como su abuelo materno, vivir en una iglesia, rezar y dejar de pensar en todo lo demás. Pero Takmar no veía las cosas así. Al saber que Otto quería ser sacerdote, el duque no vio un sueño, vio una herramienta. Un peón perfecto para sus planes. Necesitaban a alguien en el Vaticano para frenar al emperador, y Otto encajaba a la perfección como un puzzle hecho a medida. Así que ahí fue donde conoció al obispo Gregory, que se volvió su mentor, su guía, su voz en la tormenta. Pasó el examen del seminario sin sudar y empezó a servir como sacerdote, aunque seguía con esa vibra de «yo en serio» por su pasado familiar. Un día anunciaron que habría elección de papa y todo el mundo se puso en alerta. Cuando salió el nombre, todos se quedaron en shock. ¿El nuevo papa? Otto Sajonia,
Él mismo no lo creía, ni siquiera había pensado en eso. «Si solo postulé para ser obispo, nunca pedí esto», gritó, totalmente perdido en su propia vida. Pero ahí apareció Takmar, con esa sonrisa de gato que se come el canario, y le soltó que sí, él fue el que pidió todo. «Cualquier Sajonia tiene que subir al trono», le dijo, y le explicó que con el dinero que su familia había metido en el Vaticano, no podían decir que no sin meterse en un lío épico. Así que Otto se convirtió en jefe del Vaticano con una sola misión: ayudar a su papá a controlar el país. Sin salida, la verdad le cayó como un balde de agua helada. Con lágrimas, solo pudo decir: «Sos malvado, demonio, ¿por qué siempre me metes en mierda?». Mientras en el pasado Otto se lamentaba, en el presente los chismes del Papa Auto no paraban. Todo el mundo se preguntaba cuántas personas estaría intentando seducir, y decían que arreglaba fiestas locas en su villa. Ironía total con su sueño de una vida tranquila. Pero lo que más le pesaba al Papa Auto, el mismo Otto, era la reputación que tenía. Por todas partes decían que estaba poniendo de cabeza al Vaticano y que organizaba fiestas salvajes en su villa. Él ni siquiera había tocado a una mujer, mucho menos a un hombre. ¿De dónde salían esos rumores? Si apenas salía de su cuarto, ¿cómo iba a estar montando escándalos? Agotado, rodeado de libros, se quejaba. A pesar de que el Vaticano lo tenía prohibido, la gente lo creía un fiestero, bebiendo toda la noche. Totalmente cringe. Justo cuando estaba ahí, pensando en nada, se encuentra con el emperador Heinrich. Bueno, no tan bueno, pero al menos cordial. Le dice que es la primera vez que lo ve desde la coronación y lo invita a la fiesta del día. Otto no puede evitar mirarlo. El nuevo emperador, hijo de Carlos. ¡Qué cara tan segura! Un líder nato, tipo, yo lo tengo todo bajo control, y él, en cambio, se sentía como una farsa. Un papel mal jugado. De repente, una voz dentro de él, más fuerte, grita: «Heinrich es el arrogante Carlos, debes derrotarlo, matarlo». Pero el Otto real solo suspira. En el fondo, solo quiere vivir en paz, aunque sean rivales. Heinrich, que lo estaba viendo todo el rato, le pregunta de repente: «¿Por qué vaciaste todas las copas? ¿Había algún motivo para querer beber conmigo o fue solo por el vibe?» Otto, con la cara roja como un tomate, niega rápido, como si el simple hecho de pensar en decir algo fuera un cringe total, y justo cuando intenta hablar, tropieza. Heinrich lo agarra al instante, como si fuera lo más natural del mundo. Apenas a un palmo de distancia, Otto no puede evitar notar que Heinrich está demasiado bueno, como si fuera un personaje de drama que salió de la pantalla. Agradece el apoyo, intentando actuar normal, pero su corazón ya está en otro planeta. Y entonces Heinrich le toma la mano y dice, con esa voz tranquila: «Tienes la mano helada, ¿te sientes bien?». La de Heinrich, en cambio, es cálida y huele bien, piensa Otto, preguntándose si el emperador tendrá un amante, tipo, un secretito. De la nada, Heinrich se lleva la mano de Otto a los labios y la besa, como si fuera lo más normal del mundo. Otto se queda paralizado, tipo, ¿qué acaba de pasar? ¿Ese fue un beso? ¿En serio? Heinrich, con una sonrisa que no dice nada, pero dice todo, parece mandar una señal clara. Incluso Otto, que no entiende de amor ni de dramas, capta el vibe. Esto no es casual. Aunque su cerebro le gritaba que rechazara al emperador, Otto no pudo, no por lógica, sino por instinto. Heinrich, con una sonrisa que promete más, lo invita a seguirlo al invernadero. Y ahí, todo se pone intenso. Tipo, sin avisar, se acercó, lo envolvió y lo besó con una pasión que dejó a Otto en shock total. Su cara se puso roja como un tomate y sentía una mezcla de calor y confusión que no sabía cómo manejar. El aire se puso pesado y Heinrich le susurraba cosas tipo «¿te gusta?», como si fuera lo más normal del mundo. Otto no podía reaccionar, solo sentía que todo daba vueltas, como si el mundo se hubiera vuelto un torbellino. La cosa se puso loca.
Cuando Otto reaccionó, estaba despeinado, medio desnudo y con la cara en llamas. En medio del caos, solo pudo decir que lo sentía, que se tenía que ir con su hermano. Heinrich quedó helado, tratando de frenarlo, pero Otto ya estaba corriendo como si su vida dependiera de eso. Solo, Heinrich se quedó ahí, procesando todo. ¿En serio, así es él? ¿Se larga así, sin más? Pensó con la mente en blanco. No estaba enojado, pero había una rara incomodidad, como si el vacío que dejó el Papa fuera más pesado que su presencia. Al día siguiente, la resaca emocional de Otto era brutal. Sentado en su oficina, no podía creer lo que había hecho. Literalmente, recordó que había sido un desastre sonoro y peor, estaba afuera, con un hombre y encima con el emperador. Fue un cringe total. Se sentía como un fraude. El Papa, el símbolo de todo, se había dejado llevar por el alcohol y la tentación. Imperdonable. De repente, un joven clérigo lo interrumpió, preguntándole cómo se sentía Otto. Todavía perdido en sus pensamientos, solo soltó: «Me duele la espalda, joder». El clérigo lo llamó de nuevo y Otto por fin salió de su burbuja con un «Ah, sí». Apenas el Papa Otto volvía en sí, un clérigo le avisó de una visita inesperada. Otto, todavía con la resaca emocional y física de la noche anterior, se puso súper incómodo. Era el mismísimo emperador Heinrich. Pero ahí estaba Heinrich, impecable y con una sonrisa de todo bien, como si no hubiera pasado nada. Se acercó, pidió disculpas por aparecer así de repente y le ofreció un ramo de rosas rojas. Otto las tomó, un poco sonrojado, y Heinrich, con esa sonrisa que dice más que 1000 palabras, le soltó que las había sacado del invernadero. Del invernadero. En ese momento todo le cayó encima a Otto y se puso rojo como un tomate. Heinrich, que sabe bien lo que le gusta a la gente y tiene labia de sobra, no se anduvo por las ramas. «La noche pasada fue increíble», le dijo. «¿La recordás?» Otto no tuvo más remedio que admitir que sí, que la recordaba como si fuera ayer. Y Heinrich se iluminó, súper satisfecho. El emperador, medio preocupado, le soltó que se había asustado cuando salió corriendo. «Pero no fue por estar borracho, ¿verdad? Me alegra que no finjas no saber nada», dijo, dejando a Otto más nervioso que nunca. «Y para cerrar el círculo, sin más vueltas, quiero abrazarte de nuevo, su santidad». Otto, con la boca abierta por tanta directa, ni siquiera logró reaccionar. Heinrich, sin perder el ritmo, insiste: «¿Me das permiso?». Ya parecía que iba a decir que sí, pero en vez de eso, le suelta una bomba. «¿Puedo ir yo a tu palacio imperial?». Heinrich, con una sonrisa que casi le llega a las orejas, no puede creerlo. «¿Querés venir? ¡Ahora!», le grita, súper emocionado, pero Otto, que ya se recuperó un poco, le dice que no, que va más tarde. Y cuando Heinrich le pregunta cuándo, Otto, con una sonrisa disimulada, le dijo que todavía no podía darle una respuesta clara. Así que el Papa se quedó con la intriga, pero al mismo tiempo ya tenía el control de la situación. Heinrich no se dio por vencido y, mientras seguía agarrando la mano del Papa, le preguntó si le costaba decidir sin pensarlo 2 veces. El emperador propuso: «¿Qué te parece pasado mañana?». A Otto no le quedó más que aceptar. Y Heinrich, que estaba más que feliz, pensó para sí: «Este Papa es más fácil de manejar de lo que parecía». Así que 3 días después, el Papa Otto llegó al Palacio Imperial con una pila de libros. Un sirviente, medio confundido, le preguntó qué hacía ahí, y justo en ese momento, Heinrich apareció bajando por las escaleras. Con una sonrisa, el emperador le dijo que él lo había invitado, recordándole que le había prometido enseñarle de teología. Otto, en su mente, se preguntaba si esto era solo una jugada para impresionar a los nobles, o por qué había traído tantas Biblias y libros teológicos. Sea como sea, Heinrich lo llevó sin problemas al salón de dibujo. Ahí,
El Papa empezó a explicarle a Heinrich sobre la historia de Lea y cómo los gemelos eran un signo de buen augurio, lo que había llevado a la política de fertilidad de la Iglesia sedonista. Pero Heinrich, que parecía estar escuchando, en realidad tenía su mente en otro lado. Pensando en el misterio de la familia Sajonia y en la vida privada del Papa, el Papa lo miró y preguntó si lo estaba escuchando. El emperador, con una sonrisa, le aseguró: «Sí, estoy atento». Pero Heinrich no tardó en distraerlo con un comentario sobre sus botones desabrochados. Otto se quedó con la boca abierta. Le metió el dedo en la espalda, diciendo que no estaba prestando atención y que se fijaba en cosas ridículas como su ropa. Heinrich se disculpó rápido, pero por dentro seguía pensando que todo eso era una pérdida de tiempo. Luego, con una sonrisa sutil, le avisó a Otto que si seguía así, con ese vestido, los cortesanos iban a notarlo. Otto, en ese momento, se dio cuenta de la trampa. La tensión se encendió de repente. La mesa, antes tranquila, se volvió un caos. Libros volaron, platos se cayeron y todo se desarmó en segundos. Otto quedó en una posición vulnerable, con la ropa desordenada y la cara de pánico. Sus ojos se abrieron como platos, como si el mundo se hubiera detenido. Y entonces, sin previo aviso, un rosario fue arrancado de su boca, como si fuera una señal de que ya no tenía control. Un momento brutal, de invasión pura, de sometimiento forzado. Más tarde, con una manta sobre los hombros, el Papa Otto estaba hecho un ovillo de vergüenza y desesperación. Se martirizaba: ¿por qué no puedo decir que no? Este problema de no poder rechazar al emperador se repetía una y otra vez, como si fuera un loop que no podía romper. Mientras Otto se sentía vulnerable como un niño perdido, Heinrich, tranquilo en su desnudez, pensaba que todo esto era normal para alguien de su edad. Nada de drama, solo vibes. Aunque Otto no podía negar que el emperador era un genio en teología y tenía una educación de miedo, seguía siendo el emperador. No podía ignorarlo, aunque le doliera. Era la primera vez que alguien le trataba con cariño, y aunque la situación era rara, no podía evitar que le gustara. Heinrich, viendo esa reacción, aprovechó el momento y le propuso ir al Palacio Papal a leer libros del Vaticano que nunca salían. Pero su verdadera intención era clara: ver a Otto. Le decía que le encantaba escucharlo leer, que sonaba súper interesante, y eso lo tenía como en una nube. Otto, con el corazón a mil, se sentía bien por la atención, aunque en el fondo no entendía nada. Nunca había estado enamorado y todo eso era una mezcla de emoción, nervios y confusión total. Pero con el tiempo, el romance empezó a pesarle. Se sentía agotado todo el tiempo, con un sueño que no lo dejaba en paz. Perdió el apetito, comía un poco y lo vomitaba. No tenía fuerzas, y ese malestar constante le dolía hasta el alma. Y por si no fuera poco, había esos encuentros íntimos con Heinrich que se volvieron cada vez más frecuentes. Otto empezó a sentir un dolor raro en el estómago, una molestia constante. Se preguntaba si era normal sentirse así por tener mucho sexo. Si estaba pasando algo más, no tenía a nadie con quien hablar, ni a su hermano, ni a nadie de confianza. Estaba solo con el dolor y la cabeza hecha un lío, sin entender qué demonios le estaba pasando al cuerpo. Otto ya no aguantaba más la incertidumbre, el miedo, el no saber. Decidió buscar a alguien en quien confiar, alguien que pudiera darle respuestas. Pero antes de poder hacer algo, un ruido fuerte lo sacó de sus pensamientos, como si el mundo se hubiera vuelto loco de golpe. Era su mentor, el arzobispo Gregory, que acababa de escuchar algo que lo dejó sin habla. Gregory, con cara de shock, se tambaleó y casi se cae al suelo. ¿Vos, con el rey? Tú, que siempre fuiste tan calladito, tan manso, ¿estás en una relación con su majestad? Otto lo agarró a tiempo, rogando perdón, y mientras lo hacía, vio a su mentor ponerse una venda en los ojos, como si no quisiera ver lo que estaba pasando. Gregory, con el corazón hecho pedazos, le soltó que estaba destrozado.
No podía creer que después de años de lealtad tuviera que ver al Papa convertido en la amante del emperador. Auto, rojo de vergüenza, intentó explicarse. Le rogó a Gregory que lo ayudara, diciendo que él era la única persona en la que podía confiar. Gregory, a pesar de estar jodido, accedió a escucharlo. Mientras Auto hablaba, Gregory no pudo evitar pensar en lo que pasaría si el duque Takmar se enteraba. La mierda iba a ser brutal. Al principio, la idea de que Auto estuviera con el emperador lo hizo pensar: la única mierda que se me ocurre es que te pegaste una ETS, pero al analizar todo, la verdad lo dejó helado. Auto estaba embarazado, ni siquiera sabía si era una bendición o una puta maldición. La última vez que un hombre quedó embarazado fue hace 50 años. Auto confirmó que el padre era el emperador. Gregory le preguntó si estaba seguro de que no era otro tipo, y Auto, rojo como un tomate, negó con la cabeza sin dudarlo. Dijo que era su primera relación, lo que explicaba todo ese tono de ¿qué hago con esto?, que tenía. Gregory se quedó helado y de repente entendió lo jodida que era la situación, especialmente porque el papá era el emperador. Y encima, el viejo tenía una cuenta pendiente con la familia Seton. Si fuera cualquier otro, no sería tan grave, pero no. Auto, con la mano en el vientre, se puso a pensar en cómo reaccionaría el emperador. ¿Sería peligroso que se enterara? ¿Lo vería como parte de una familia enemiga o como su heredero preciado? Auto no podía soltarlo. Los dos eran figuras pesadas, no podían actuar como si nada. La relación entre el emperador y el papa era un lío de sangre, poder y jerarquía pura. Si alguien descubría la verdad, era caos total. Gregory, que ya sospechaba de Otto, el verdadero nombre de Auto, sentía el peso de eso como un muro encima. Lo único que le importaba a Auto era ocultar el embarazo, como sea. Gregory notó que Otto andaba raro. Antes lo ignoraba, pero ahora estaba agotado, con moratones, y no era normal. Algo estaba mal. Pero no podía moverse, con Sajonia tan estricta con los herejes. Así que, con el corazón encogido, llamó a alguien de confianza, el barón Roy de Suabia, para que le echara un ojo a Otto. El emperador Heinrich empezaba a despertar, con esa cara de quien ya sabe que el día va a ser una mierda. Un asistente que conocía el humor de su majestad como la palma de su mano, le recordó que hoy tenía planes, visitar el salón del papa. Y así, el barón Roy aparece en el palacio papal, donde Auto lo recibe con una mezcla de sorpresa y esa energía extraña que solo se da cuando dos personas tienen un pasado pesado. Roy dice que no hay motivo especial, solo que hacía rato que no se veían. Claro, como si fuera tan simple. Auto, un poco incómodo, le suelta que no hace falta tanta formalidad cuando están solos, y Roy, con una sonrisa tensa, responde que sí, que le cuesta acostumbrarse a verlo como papa. Roy se queda pensando un segundo, como si el mundo se hubiera detenido, todo fue tan rápido. Y ahora solo queda esa nostalgia de fondo. Le recuerda a Auto que sus familias eran como hermanas desde siempre, que Otto pasaba todo el tiempo en su mansión de chico, llorando por todo pero igual siendo su mejor amigo. Ahora ni se ven, y Auto ni siquiera sale de su burbuja. Si Roy no viene, no hay forma de que se crucen. Roy le pregunta directo, ¿cómo estás? Auto sonríe, pero es una sonrisa de película de drama. Como si tuviera una roca encima del pecho y fingiera que no pesa. Dice que todo bien, ocupado como siempre con el trabajo del papá. Roy no se rinde. Insiste, hasta le dice que Takmar también está preocupado, aunque no puede ir porque está metido hasta el cuello en el trabajo. Auto, con esa sonrisa resignada que dice, ya no soy un niño, le responde que no se preocupe, que ya no necesita que lo cuiden. Roy dice que Takmar tiene miedo de que su personalidad honesta y bien portada lo metan en problemas. Pero esa frase, personalidad honesta, le llega como un puñetazo. Dentro, Auto piensa, honesto mí, se siente como una mierda, se da cuenta del desastre que armó, y al instante recuerda el momento con Heinrich.
La culpa lo arrasa. Hermano mayor, susurra, temblando, sabiendo que le está mintiendo al mejor amigo. Justo cuando Auto se hunde en la culpa de haber engañado a su amigo, el emperador Heinrich aparece en el palacio papal. Sin perder tiempo, dice que ve que ya tenían visitas. Auto y Roy se giran, sorprendidos. Roy se inclina con una reverencia y Heinrich lo saluda con formalidad, como si fuera lo más natural. Luego, con una sonrisa fría y calculada, le dice a Roy que no esperaba verlo por acá. Heinrich no disimula ni un poco que la presencia de Roy lo pone de mal humor. Lo ve como un tercero, un intruso, y, mientras lo mira, su mente ya está haciendo un perfil rápido. ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere? El barón de Suabia, rico como el infierno y con conexiones de por vida con los Sajonia, pero también un playboy de manual, orgías, noches locas y una lista de amantes que parece interminable. Heinrich no le fía ni un pelo. De hecho, ni siquiera le mira con buena onda. Sin más, le suelta directo. ¿Tu relación con su santidad era tan profunda que hasta se veían a solas? Roy, con su inocencia de siempre, dice que crecieron juntos. Y ahí, sin querer, suelta el nombre, Otto. A Heinrich se le enciende la cabeza. No le gusta nada. De un segundo a otro empieza a pensar lo peor. ¿Será que Roy fue el ex de Auto? ¿O el primero? Mientras tanto, Auto ya está temblando como un flan. Heinrich sonríe. Esa sonrisa que dice todo bien, pero en realidad está planeando algo. Y le dice a Roy, con calma, debe tener mucha fe para visitar al Papa tan temprano. Pero Heinrich lo corta, riéndose, y le suelta que no vino solo a rezar. Con una confianza que parece más arrogancia que seguridad, dice que Auto lo está formando en teología, en persona. Y para eso, el Papa va directo a su castillo, a su oficina privada, donde pasan tiempo, juntos, como si fuera algo normal. Roy no puede creer lo que oye. Entonces los rumores eran reales. Heinrich mira a Auto, esperando confirmación, y el pobre Papa solo se tambalea, al borde del colapso por la presión. Y bueno, con toda esa presión, Auto no aguanta más. Frente a los ojos de Roy y Heinrich, se desploma de golpe. El emperador, que lo tiene en sus brazos, no pierde tiempo y grita para que llamen a un médico de inmediato. Después de un rato, cuando el médico llega y lo revisa, la primera noticia es rara. Dice que Auto solo está dormido, que no tiene nada. Roy queda en modo, ¿qué? ¿Cómo que dormido si acababa de colapsar como si le hubieran cortado la conexión? Pero el médico, que sigue un poco raro, se acerca a Roy y le dice que hay algo más, que, durante el examen, descubrió la verdad, el Papa Auto. ¿Está embarazado? ¿El Papa embarazado? Así como el médico nos dejó con la boca abierta, ustedes dejen abierto el canal de comentarios. Suscríbanse, comenten el próximo manga y nos vemos pronto. A Roy se le apaga el cerebro con la noticia. Y no puede procesar que su amigo, el Papa, esté de verdad esperando un hijo. Heinrich, en vez de negar nada, suelta directo. Fue un salvaje, no pudo contenerse frente a Auto. Y con eso queda claro como el día, él es el culpable del desastre. El médico no da margen a dudas, el pulso está duplicado. Diagnóstico final, embarazo real, 100%. No hay error, no hay escape. El emperador entiende el peligro político y manda silencio total. Secreto de Estado. No puede dejar que esto se le vaya de las manos. Pero la tensión se vuelve una bomba de relojería, rápido. Cuando Heinrich empieza a cuestionarse si el niño realmente es suyo, fijándose con una mirada que dice más que 1000 palabras al amigo de la infancia, mientras el emperador se queda atrapado en su propia envidia. Vaya bombazo, esa clase de teología terminó en ecografía. Si el emperador quiere que este embarazo sea un secreto de Estado, ustedes rompan el silencio dándole con todo al botón de suscribirse. Comenten qué otro manga quieren que narre y nos vemos pronto.